Hola, bienvenidos a la 11ª clase de gramática oracional de este primer semestre del 2021. Como pueden ver en pantalla, hoy vamos a estar discutiendo la noción de perífrasis verbales, que es el último tema que vamos a discutir en este curso. Es básicamente una forma en la cual se realizan los verbos en español y otras lenguas. No solamente se pueden realizar a partir de una única palabra, un único elemento verbal, sino que se pueden realizar perifrásticamente a partir de más de una unidad verbal. Bien. Eso es básicamente lo que vamos a estar discutiendo. Vamos a ver que tenemos que distinguir estas construcciones de otros fenómenos en los cuales podemos tener, vamos a ver, formas verbales no finitas, las cuales en realidad no sean parte del verbo principal de la oración, sino que cumplan alguna función sintáctica. Dentro de esa oración pueden ser, vamos a ver, sujeto, objeto directo o complemento de preposición. Bien. Ese es el objetivo de la clase. Empecemos. La flexión verbal, como ya dijimos en varios momentos del curso, es un elemento definitorio de la oración en tanto unidad máxima de la sintaxis. Dijimos que para entender que tenemos una construcción sintáctica que es una oración, vamos a necesitar tener una flexión verbal. O sea, tener flexión verbal es parte definitoria de la oración. Dijimos que la oración es la unidad máxima de la sintaxis. Es la cosa más grande que puede producir la sintaxis con propiedades propias, con propiedades que le son únicas. La sintaxis también puede producir sintagmas, pero la oración tiene ciertas propiedades que podemos identificar y que no tienen todos los sintagmas. Bien, por ejemplo, esta propiedad de tener flexión verbal. Y por ejemplo, en una oración como la que tenemos en 1, ellas felicitarán a Eliana. Tenemos una oración porque podemos reconocer la flexión verbal de futuro en este verbo. Y esta flexión concuerda en persona y número con el sujeto ellas. Bien, o sea que tenemos la raíz verbal de felicitar más su flexión que introduce valores temporales y además concuerda con el sujeto. Bien, y lo que dijimos hasta ahora es que la flexión verbal es un componente morfológico de la estructura del verbo, que bueno, es básicamente lo que queremos decir cuando decimos flexión verbal. Sabemos que los sufijos flexivos son parte de una palabra, son como la última parte que se agrega a una palabra al completarla y el hacerla, digamos, compatible con su contexto sintáctico. Bien. Pero lo que vamos a estar discutiendo en esta clase es, bueno, casos en los cuales la flexión verbal que tiene la oración, o sea, la flexión verbal que hace de nuestra unidad sintáctica una oración, puede aparecer separada de aquel verbo, aquel predicado que organiza semánticamente la oración. O sea, en una oración como la de 1 tenemos el verbo felicitar que selecciona un agente y un paciente. Ellas es el agente, Eliana es el paciente. Ellas, ese agente va a funcionar como sujeto gramatical, Eliana, el paciente, va a funcionar como objeto directo. Pero lo que vamos a ver en algunos casos es que la flexión verbal no va a aparecer pegada a la raíz léxica que va a seleccionar el agente y el paciente en una oración como esta, sino que pueden aparecer separados en básicamente palabras distintas. O sea, va a haber una palabra, un verbo que porte la flexión verbal y otra palabra, otro verbo que introduzca el elemento léxico, el verbo, la raíz léxica que se va a encargar de seleccionar los argumentos que van a aparecer en la oración y que va también a ser la encargada de filtrar qué adjuntos se pueden agregar o no. ¿Bien? Esto es básicamente lo que se denomina perífrasis verbal, estos casos en los cuales vemos que todos los elementos aparecen separados. La flexión de la oración por un lado, del verbo que se encarga de seleccionar los elementos en esa oración. ¿Bien? O sea, el elemento que de alguna manera organiza semánticamente la oración, o sea, la raíz léxica, verbal, el predicado, el núcleo predicativo, aparece por un lado, la flexión aparece por otra parte, ¿bien? O sea que hay una decisión, si se quiere, entre el elemento que organiza semánticamente la oración y el elemento que porta la flexión verbal. No necesariamente tienen que ser la misma palabra, sino que estos elementos pueden aparecer en palabras distintas. Bien, básicamente lo que tenemos acá apuntado como raíz y F puede estar realizado como dos palabras diferentes. Partamos del ejemplo que tenemos, que teníamos en 1 y que tenemos nuevamente en 2. Ellas saludarán a Eliana, donde tenemos un verbo flexionado que se encarga de seleccionar un agente, ellas, y un paciente a Eliana, donde tenemos un sujeto y un objeto directo realizado sintácticamente. Bien, si vamos a tener una perífrasis verbal, vamos a tener algo como 3A.
ellas van a saludar a Eliana. ¿Bien? Notarán entonces que en este caso tenemos el verbo saludar, que selecciona a gente, el mismo de antes, ellas, y también un paciente, Eliana, que también cumplen las funciones de sujeto y objeto directo, respectivamente. Pero en este caso, el elemento flexionado, el elemento que aparece conjugado, si se quiere, que va a establecer concordancia con el sujeto, no va a ser el verbo saludar, sino que va a ser un verbo que vamos a tener acá adelante, en este caso el verbo ir, que en tercera persona plural se realiza van en presente. Y esto tiene un valor de futuro. Ellas van a saludar a Eliana, podemos parafrasearlo como ellas saludarán a Eliana. ¿Bien? Este no es el único tipo de perífrasis verbal que vamos a reconocer. Noten 3b. Ella está saludando a Eliana. Donde ya no tenemos un infinitivo, como en el primer caso que teníamos saludar, en este caso tenemos un gerundio, saludando, que también selecciona un agente, ellas son las que realizan el saludo, y un paciente, Eliana, que es la entidad saludada. Bien. Noten nuevamente que tenemos una entidad no finita, una entidad que no tiene flexión verbal que concuerde con el sujeto. El elemento que tiene flexión verbal que concuerda con el sujeto es el verbo estar, en este caso, que establece concordancia de tercera persona plural con el sujeto ellas. Bien. Entonces podemos ver que el elemento que nuclea semánticamente la oración, el elemento que organiza la oración en términos del significado y que selecciona un agente y un paciente, aparece por un lado, en este caso como un gerundio, y el elemento que concuerda con el verbo y que porta la flexión, con el sujeto y que porta la flexión verbal, aparece por otra parte. Son palabras separadas. Tenemos básicamente dos verbos, uno finito y uno no finito. El no finito se encarga de organizar semánticamente la oración. ¿Bien? Y tenemos entonces un caso con infinitivo y un caso con gerundio. También lo podemos tener en el fenómeno de perífrasis con un participio. Bien, lo que hace de la perífrasis es que el elemento que organiza semánticamente la oración es una forma verbal no finita, no conjugada si se quiere. Ese verbo no establece concordancia con el sujeto. Bien. Y lo podemos tener como entre C, ellas han saludado a Eliana, saludado selecciona un saludador, un agente, ellas, un paciente, Eliana, bien, pero el elemento que en definitiva concuerda con el sujeto es el verbo haber, que concuerda en tercera persona plural, bien. Entonces, en estos casos, infinitivos, gerundios y participos del verbo saludar son los que asignan roles temáticos y, como dijimos, organizan la oración a nivel del significado, a nivel semántico. Y la flexión verbal aparece sobre un elemento diferente, sobre el verbo ir en este caso, sobre el verbo estar en este caso, sobre el verbo haber en este caso, y crucialmente son estos elementos que no tienen injerencia con respecto a la selección de argumentos que aparecen en la oración. El verbo ir en este caso no está seleccionando argumentos, el verbo estar no está seleccionando argumentos, el verbo haber no está seleccionando argumentos. Aparecen ahí únicamente como para portar la flexión verbal, como para que este elemento morfológico, la flexión verbal, se realice pegada a un verbo. Es como que tienen que concebir la flexión verbal como una especie de elemento parasitario que necesita un verbo para poder pronunciarse. En español no podemos pronunciar la flexión verbal sola, colgada, así nomás. Entonces lo que hacemos es introducir un verbo que puede ser ir, estar o haber, y a partir de esos elementos es que podemos pronunciar un verbo conjugado completo con su flexión verbal. Bien. Pero noten crucialmente que en ninguno de estos casos estos elementos están introduciendo un valor semántico y no están, un valor semántico a nivel léxico, no es que estén seleccionando argumentos ni que estén introduciendo su valor semántico tradicional y típico. Por ejemplo, en la oración ellas van a saludar a Eliana, esto puede parafrasearse como ellas saludarán a Eliana, pero no está la idea de ir a ninguna parte, como lo podríamos pensar a partir de la presencia del verbo ir o de la versión flexionada van. No es que ellas van a alguna parte. ¿Bien? O sea, noten que el verbo de alguna manera está desemantizado, se le quita su significado como para simplemente apoyar la flexión verbal, para que la flexión verbal se realice sobre un elemento. Crucialmente, estos verbos van a ser lo que se denomina verbos auxiliares. ¿Okay? Los verbos auxiliares son una clase cerrada de verbos, o sea que no cualquier verbo puede ser un verbo auxiliar. Van a tener una cantidad finita de elementos verbales que pueden funcionar como verbos auxiliares. Puede ser el verbo ir, el verbo estar, el verbo haber, y vamos a ver que hay otros como ser también. Bien. O sea que
Esa es la función de los verbos auxiliares, portar a la flexión verbal. Básicamente, todo caso en el que tenemos una perífrasis verbal obedece una especie de fórmula o esquema como el que tenemos en 4, ¿bien? En toda perífrasis verbal vamos a tener al menos dos cosas. Un auxiliar, un verbo auxiliar que acá aparece como aux en la formulita, el verbo auxiliar. Y también vamos a tener una forma verbal no finita, ¿bien? Un verbo no conjugado, un verbo no flexionado, que va a ser en definitiva un infinitivo o un gerundio o un participio. Bien. Y además de estos dos elementos, en nuestra perífrasis podemos tener en algunos casos algún elemento de unión, alguna palabrita que nos permita conectar de alguna manera el auxiliar con el verbo no finito. O sea que en algunos casos la perífrasis verbal no solamente va a tener dos verbos, sino que va a tener algunas palabras en el medio que van a conectar a ambos verbos. Por ejemplo, en la perífrasis esta de futuro que estábamos discutiendo antes, Eliana va a saludar a Cosmo. Tenemos el auxiliar, va. Tenemos el verbo léxico, saludar. Y tenemos un elemento de unión que es a en este caso. Bien. Tenemos los dos verbos y un elemento de unión. Pueden reconocerlos por los colores que les asigné a cada uno. Bien. No en todos los casos vamos a tener un elemento de unión. Por ejemplo, con el verbo haber no hace falta tener un elemento de unión. No va a aparecer nada en el medio. Eliana ha saludado a Cosmo. El a es el verbo auxiliar, saludado es el verbo léxico y como podrán ver no tenemos ningún elemento azul, ningún elemento en el medio que permita conectar estos dos elementos. Eliana está saludando a Cosmo, nuevamente tenemos el auxiliar, en este caso estar, saludando el gerundio y no tenemos en este caso ningún elemento en el medio funcionando como elemento de unión. Podemos tener otros casos como Eliana debe de saludar a Cosmo. En este caso tenemos el verbo deber, que está flexionado y concuerda con el sujeto Eliana. El verbo saludar, que selecciona semánticamente a un saludador agente y un saludado, un paciente. Bien. Y en el medio tenemos este elemento de unión, que es la preposición de. Eliana sigue saludando a Cosmo. Nuevamente tenemos un verbo auxiliar, en este caso seguir, que concuerda con el sujeto en persona y número. Y por otra parte tenemos un verbo léxico que selecciona un agente y un paciente. Eliana tiene que saludar a Cosmo. Nuevamente tenemos tiene, que es un verbo auxiliar, concuerda con el sujeto. Y el verbo saludar, que es el elemento que selecciona un agente y un paciente. Bien, como podrán ver, la distribución de funciones entre el auxiliar y el verbo no finito es sistemática. El auxiliar siempre es el elemento que concuerda con el sujeto y que por tanto es el elemento que porta la flexión verbal finita. Por otra parte tenemos el elemento léxico que simplemente lo que hace es seleccionar argumentos y bueno, si también hay algún adjunto en la oración, ese adjunto tiene que ser compatible con el significado de, bueno, el elemento que nuclea semánticamente a la oración. Bien. A los fines del análisis sintáctico vamos a tomar toda la perífrasis verbal como una unidad de tipo verbal. O sea que lo que vamos a analizar es todo este esquema que tenemos acá en 4. Todo esto lo vamos a analizar simplemente cuando etiquetemos esto como un verbo. Bien. Es una forma de expresar el verbo, la perífrasis verbal. Entonces, en una oración como Eliana va a saludar a Cosmo, no vamos a hacer un análisis interno de todo esto, simplemente vamos a marcar va a saludar como verbo. Bien. En un caso como ha saludado, marcamos ha saludado y lo marcamos como verbo. Está saludando, también es una perífrasis, está saludando, lo subrayamos todo y lo marcamos como verbo. Debe de saludar, en este caso marcamos los tres elementos, auxiliar, elemento de unión y verbo no finito como verbo. Sigue saludando también, todo esto conforma un verbo, me quedo un poco dentro de la A, pero esto es solamente sigue saludando el verbo. Y en Eliana tiene que saludar a Cosmo, tiene que saludar también es un verbo. ¿Por qué? Porque tiene que saludar es una perífrasis verbal, es una forma de expresar el verbo léxico. ¿Bien? Bien, eso es lo que tienen que tener en cuenta a nivel del análisis sintáctico. Que cuando ustedes reconozcan que tienen una oración con una perífrasis, toda la perífrasis verbal la van a reconocer como un verbo. Bien.
Hay distintos tipos de perífrasis verbales. Quizá la más obvia sean las llamadas perífrasis temporales, que son como las más prototípicas. Perífrasis temporales son aquellas que establecen la ubicación temporal del evento descrito en la oración con respecto al momento de habla. O sea, las que establecen el tiempo de la oración. ¿Bien? O sea, pretérito, presente, futuro. Y entre estas, las que más les sonarán son las que se forman con el verbo haber más un participio. ¿Bien? Que son los denominados tiempos compuestos que tal vez hayan tenido que aprender en la escuela. Por ejemplo, podemos tener un caso como Eliana ha saludado a Cosmo. Esto es lo que se conoce como pretérito perfecto compuesto. Bien, esta forma de ha saludado, donde tenemos el auxiliar haber, a, y saludado como el elemento, el verbo léxico. Bien, y eso es lo que se conoce, esta conjunción de cosas, el auxiliar y el verbo léxico es lo que se conoce como pretérito perfecto compuesto en este caso. Bien, en este caso todo va a ser verbo. Tenemos otros tiempos compuestos en español, además del pretérito perfecto compuesto. Tenemos el pretérito pluscuamperfecto, donde tenemos había saludado, bien, donde tenemos el auxiliar, en este caso había, y saludado, también el participio de saludar. Todo esto lo vamos a marcar como un verbo, entonces. Tenemos el auxiliar y el verbo léxico formando la perífrasis verbal. Y tenemos varias formas parecidas, por ejemplo, el futuro perfecto. Eliana habrá saludado a Cosmo. Noten que tenemos simplemente el verbo haber en todos los casos con distintas formas temporales y a la unión de ese verbo haber con una cierta forma temporal más el participio de saludar en este caso es a lo que le damos un determinado nombre con determinados tiempos y a uno lo llamamos pretérito perfecto compuesto, otro pretérito pluscuamperfecto, a otro futuro perfecto. En este caso, donde tenemos el verbo haber en futuro más un participio, esto se llama futuro perfecto y todo esto forma una perífrasis verbal que nosotros marcamos con una B como si fuera el verbo de la oración. Bien. Y también tienen que reconocer como una de las perífrasis temporales esta perífrasis que podemos formar muy prolíficamente en el español latinoamericano, que se forma a partir del verbo ir más infinitivo. Y así podemos decir cosas como 7. Eliana va a saludar a Cosmo, donde tenemos el verbo ir, que en tercera persona singular, en presente es va. Todo esto es la perífrasis verbal, donde tenemos a como elemento de unión y saludar es el verbo léxico, bien, que organiza semánticamente a la oración. Un escenario de perífrasis con el que ustedes ya deberían estar familiarizados es el de las construcciones pasivas, que se forman con el verbo ser más un participio pasivo. Bien. De hecho, este tipo de construcción pasiva, a diferencia de la pasiva con C que vimos la clase pasada, se la denomina pasiva perifrástica. ¿Por qué? Porque forma un verbo perifrástico, ¿bien? Forma una perífrasis verbal. Por ejemplo, en el caso de 8, Cosmo fue saludado por Eliana. Tenemos fue saludado, donde tenemos fue, que es el auxiliar, y saludado, que es el verbo léxico, que se encarga de asignar roles temáticos, en este caso paciente al sujeto Cosmo. ¿Bien? Y fue, a su vez, es el verbo flexionado que se encarga de concordar con el sujeto, que también es Cosmo. ¿Bien? Por tanto, en este caso también tenemos una perífrase verbal porque podemos reconocer un verbo auxiliar y un verbo no finito. Las perífrasis aspectuales las podemos formar a partir de distintos verbos. Son perífrasis que básicamente lo que hacen es hacer énfasis o señalar un punto específico en la estructura temporal del evento. Por ejemplo, si nosotros tenemos un evento que se desarrolla a lo largo de cierta cantidad de tiempo, supongo que esto es una línea de tiempo, va a haber algunas perífrasis aspectuales que van a hacer énfasis en el principio del proceso, va a haber otras que hagan énfasis en el desarrollo del proceso, otras en la reiteración del proceso, en cuántas veces se da un proceso una y otra vez. ¿Bien? Que es básicamente lo que tienen ahora en pantalla. O sea, va a haber perífrasis que van a referir al comienzo, al desarrollo o al fin de un determinado evento que es descrito en la oración, o algunas perífrasis que van a hacer referencia a la frecuencia o reiteración de un determinado evento.
Así vamos a poder reconocer a grandes rasgos 6 tipos de perífrasis verbales, aspectuales, perdón, a partir de estas distinciones, a partir de qué punto del evento es aquel en el que se está haciendo énfasis o al que se está haciendo referencia. Por ejemplo, vamos a notar las perífrasis aspectuales incoativas que apuntan al inicio de un determinado evento. En este caso tenemos un evento de lectura por parte de Cosmo de unas historietas y a partir de la perífrasis formada por empezar a más un infinitivo, vamos a hacer referencia al inicio de este evento. Cosmo empezó a leer las historietas, tenemos un auxiliar, empezó, un elemento de unión a y el verbo léxico leer, y empezar a leer justamente hace referencia al inicio del evento de leer. Bien. Como notarán, es una clasificación bastante nocional esta de incoativas. El hecho de clasificar una perífrasis aspectual como incoativa, como referida al inicio del evento, es porque utilizamos un verbo como empezar o un verbo como se puso a, bien, como auxiliar. En una perífrasis aspectual incoativa como la de 9b, Cosmo se puso ahora en las historietas, tenemos una perífrasis formada por ponerse a más un infinitivo y esto también hace referencia a el inicio del evento de leer. Bien. Y en este caso tenemos el verbo ponerse, bien, que es el auxiliar, un elemento de enlace o de unión, la preposición a, y luego tenemos leer, que es el verbo léxico. Bien, verbo léxico no finito. También lo podemos tener con un verbo como comenzar, que este es bastante similar a la de 9a. Cosmo comenzó a leer historietas y en este caso también tenemos una perífrasis formada por comenzar, el auxiliar, el elemento de unión a y luego un infinitivo que va a ser el verbo léxico que va a organizar semánticamente la oración. Bien. Además de las perífrasis aspectuales incoativas, tenemos las inminenciales, que nos dicen que algo está por empezar. Justamente estar por más infinitivo es una de estas perífrasis. Bien. Estar es el auxiliar, por es el elemento de unión y el infinitivo es el núcleo predicativo de la oración. Así en Cosmo está por terminar la novela, todo esto es una perífrasis verbal. Bien. En las perífrasis continuativas, justamente lo que estamos haciendo énfasis es en que un determinado evento se desarrolla en el tiempo y crucialmente estos van a ser los casos en los cuales vamos a utilizar un gerundio como el verbo no finito. Bien, tenemos la perífrasis formada por el verbo estar más gerundio y así es como tenemos Cosmo está leyendo historietas. Está leyendo es una perífrasis verbal, en este caso una perífrasis continuativa que hace referencia al desarrollo del evento. Bien. Lo mismo con Cosmo anda leyendo historietas, tenemos la perífrasis formada por el verbo andar más el gerundio. Todo esto es una perífrasis verbal que vamos a tomar como una unidad de carácter verbal. Bien. Por último, Cosmo sigue leyendo historietas, también tenemos el verbo seguir, que va a funcionar como auxiliar, más el gerundio leyendo. Todo esto va a ser una perífrasis verbal. Además de las perífrasis continuativas, tenemos las perífrasis terminativas, que hacen referencia al fin del evento. Y así podemos tener algo como Cosmo terminó de leer la novela. Tenemos la perífrasis de terminar como auxiliar, de como elemento de enlace, más un infinitivo. Bien, así es como en esta oración vamos a tener que todo esto es una unidad de carácter verbal que va a formar una perífrasis. Terminó de leer es la perífrasis en Cosmo terminó de leer la novela. Bien. Lo mismo con acabar. Cosmo acabó de leer la novela. Es bastante similar a la anterior. La diferencia es que en vez de terminar tenemos acabar. Luego tenemos las perífrasis reiterativas que nos indican que es un evento que se está dando nuevamente. Como volvió a leer la novela, es una perífrasis formada por el auxiliar volver, con un elemento de unión a más un infinitivo, en este caso leer. Así es como volvió a leer, es todo una perífrasis verbal que vamos a marcar como verbo en nuestros análisis. Y por último tenemos las perífrasis habituales que nos señalan que un determinado evento se da de manera justamente habitual. Esto generalmente lo vamos a tener con el verbo soler, ¿bien? Con una perífrasis que se forma a partir del auxiliar soler más un infinitivo. Y así vamos a tener cosas como Cosmo suele comprar duraznos, donde suele comprar, todo va a ser una unidad de carácter verbal. Bien. Eso es básicamente lo que tienen que saber con respecto a las perífrasis de tipo aspectual.
Por último, tenemos las perífrasis modales, que hacen referencia a lo que tradicionalmente se considera el punto de vista del hablante. Básicamente, si lo que está siendo afirmado en la oración es más o menos verídico. Bien, y a grandes rasgos podemos reconocer dos grandes tipos de modalidad en este caso, la modalidad deóntica y la modalidad epistémica. La modalidad deóntica tiene que ver con el dominio de la obligación o el permiso, mientras que la modalidad epistémica tiene que ver con la posibilidad o probabilidad. Bien, vamos a ver que esto va a quedar más claro cuando vemos los ejemplos. Los verbos modales más tradicionales que van a encontrar en español son poder y deber, que son verbos que introducen perífrasis modales. Bien, cuando tengan poder o deber en una oración, generalmente eso va a introducir una perífrasis verbal. Van a aparecer al lado de un infinitivo. Y dependiendo del contexto, estas perífrasis pueden ser ambiguas con respecto a una interpretación deóntica o con respecto a una interpretación epistémica. Veamos qué quiere decir esto de interpretación deóntica o epistémica. Supongan la oración de 15a. Cosmo puede venir mañana, donde tenemos la perífrasis formada por el verbo poder más un infinitivo. ¿Bien? Esta oración en principio es ambigua, tiene una interpretación primero epistémica, que es la primera que tenemos acá abajo. Esta es la interpretación epistémica. Si yo digo que Cosmo puede venir mañana, esto puede parafrasearse como que es posible que Cosmo venga mañana. Si yo digo Cosmo puede venir mañana, estoy diciendo es posible, es probable, calculo que Cosmo puede venir mañana. Es como una especie de suposición que estamos haciendo al decir esto. Y lo podemos decir con Cosmo puede venir mañana. Bien. Cuando se introduce este tipo de valor semántico es que tenemos modalidad epistémica. ¿Bien? Que se opone a la modalidad deóntica, que es la que tenemos parafraseada acá abajo. Si yo digo Cosmo puede venir mañana, esto también puede interpretarse como que Cosmo tiene el permiso para venir mañana. Bien, si yo digo Cosmo puede venir mañana, esto puede parafrasearse como se permite que Cosmo, yo permito que Cosmo venga mañana. Bien. Noten que no es lo mismo la posibilidad de que Cosmo venga mañana versus el permiso de que Cosmo venga mañana. Bien. Y en ese caso tenemos modalidad epistémica de un lado, la interpretación epistémica y la interpretación deóntica. Bien. Y esto crucialmente se puede introducir a partir de una perífrasis verbal encabezada por poder o deber. Bien. Noten que dependiendo del contexto en el que utilicemos esta oración, puede desaparecer la ambigüedad. No es que en todos los casos todos los usos de poder y deber van a ser ambiguos, pero fuera de contexto, como en este caso, podríamos tener una interpretación o la otra. Bien. Lo mismo va a suceder con deber. Bien. Tomen 15b. Cosmo debe venir mañana. La perífrasis formada por el verbo deber más infinitivo. Esto, Cosmo debe venir mañana. Esto se puede interpretar primero epistémicamente. Si yo digo Cosmo debe venir mañana, es como que estoy diciendo es posible, es probable que Cosmo venga mañana. ¿Bien? Cosmo debe venir mañana. Es como que yo estoy suponiendo que Cosmo vendrá mañana y no estoy seguro de eso. Esa es la modalidad epistémica. La modalidad deóntica, Cosmo debe venir mañana, lo que estoy diciendo es que Cosmo tiene la obligación de venir mañana. Cosmo debe venir mañana. ¿Bien? Y notarán que ambos tipos de modalidad pueden expresarse a partir de la misma perífrasis, deber más infinitivo. ¿Okay? Esto no implica que estas sean las únicas perífrasis modales que puedan encontrar. Van a encontrar algunos otros constructos que forman perífrasis modal, como el caso de tener, auxiliar, más que, elemento de unión, más infinitivo. ¿Bien? Como tiene que venir mañana, esto tiene típicamente una interpretación de carácter deóntico. Si yo digo que Cosmo tiene que venir mañana, esto se interpreta como que se requiere que Cosmo venga mañana o Cosmo tiene la obligación de venir mañana. ¿Bien? A partir de lo dicho hasta ahora, puede sonar bastante fácil reconocer cuando tenemos una perífrasis verbal en nuestra oración. Es simplemente, bueno, hay un elemento conjugado, hay otro elemento verbal que no está conjugado, ambos forman una perífrasis. Pero no es tan simple como eso. Vamos a tener casos en los cuales tengan un verbo finito, conjugado, al lado de una forma verbal no finita, y esa forma verbal no finita no forme una perífrasis con el verbo conjugado. Y este verbo conjugado no va a ser un auxiliar. Bien. Estos van a ser casos en los cuales típicamente el verbo finito seleccione como argumento a un sintagma verbal no finito. Es un sintagma verbal que puede tener
por ejemplo, un infinitivo como núcleo. Tienen que tener cuidado en esos casos. ¿Bien? O sea que vamos a ahora estar discutiendo algunos escenarios en los cuales vamos a tener un verbo finito que va a seleccionar un argumento que va a ser un infinitivo o un sintagma verbal encabezado por un infinitivo. Y en esos casos vamos a tener que ese sintagma verbal encabezado por un infinitivo va a ser un objeto directo, un sujeto o el complemento de un sintagma preposicional. Noten que estos son contextos que hasta ahora habíamos discutido sobre todo con sintagmas nominales. Hasta ahora creo que todos todos los sujetos que habíamos analizado o son sintagmas nominales o son pronombres. Todos los objetos directos que analizamos hasta ahora o son sintagmas nominales o son pronombres. Y lo mismo con los complementos de sintagmas preposicionales. O son sintagmas nominales o son pronombres. Ahora estamos introduciendo otro caso, que es aquel en el que un infinitivo en particular va a poder funcionar como sujeto, o como objeto directo, o como complemento de una preposición. O sea, esos infinitivos van a estar seleccionados por algún elemento, típicamente un verbo léxico. Bien. Son contextos nominales en los cuales puede aparecer un infinitivo. Veamos cómo funciona esto, veamos algunos ejemplos. Ustedes pueden reconocer que en una oración como Cosmo prometió eso es un objeto directo. No voy a entrar en grandes detalles a partir de cómo pueden reconocer eso. Sé que pueden reconocer esto. Asumo que a esta altura ya entienden que eso es un objeto directo en este caso. Crucialmente, yo no necesito tener el pronombre eso acá. También puedo tener un sintagma nominal como prometió dinero o algo por el estilo. Pero también puedo tener un verbo. O un sintagma verbal encabezado por un infinitivo, más bien. Como prometió venir mañana. ¿Bien? Donde tenemos un sintagma verbal que tiene como núcleo el verbo venir, y ese verbo venir, dentro de este sintagma verbal, se recibe un adjunto temporal que es el adverbio mañana. O sea, mañana es un adjunto de venir. Esto forma un sintagma verbal, todo esto. Y este sintagma verbal, a su vez, es un objeto directo del verbo prometer. ¿Bien? Noten que esto lo pueden saber muy simplemente a partir de reemplazar este objeto directo por lo. En vez de Cosmo prometió venir mañana, podemos decir Cosmo lo prometió. En estos casos tienen que tener cuidado porque la prueba de reemplazar por lo no va a funcionar en todos los casos. Tienen que notar que en muchos casos lo que van a tener que hacer para reconocer que tienen un objeto directo acá es realizar el reemplazo por eso, y tal vez una vez que reemplacen por eso puedan probar reemplazando por lo. Pero noten en este caso que tienen una determinada posición sintáctica, si se quiere la de complemento del verbo prometer, que se puede realizar alternativamente con un pronombre, eso, con un nombre, habíamos dicho dinero antes, y con un sintagma verbal encabezado por un infinitivo que es, en este caso, venir mañana. ¿Bien? Y venir mañana en este caso va a ser el tema del verbo prometer. Tenemos un agente, Cosmo, que promete algo, y ese algo que se promete es venir mañana. ¿Bien? En este caso tenemos que un sintagma verbal encabezado por un infinitivo funciona como objeto directo. Podemos tener que un sintagma verbal encabezado por un infinitivo funcione como sujeto. Empecemos por 18a. Los cigarrillos producen cáncer. No tengo que decirles cómo es que sabemos que los cigarrillos funcionan como sujeto del verbo producir en este caso. Bien. Pero además de tener los cigarrillos, podríamos tener, por ejemplo, un infinitivo, como fumar. Y podríamos decir, fumar produce cáncer. Bien. En este caso, el sintagma verbal encabezado por el infinitivo fumar funciona como sujeto de la oración. Y básicamente tenemos una interpretación de, en este caso, de agente o de causa del verbo producir. O sea, el verbo producir en este caso selecciona dos cosas, un agente y un tema. Aquel que produce cáncer y aquello que es producido, el cáncer. Bien. Fumar es lo que produce cáncer, el cáncer es lo producido, es el tema. Bien. Entonces pueden ver que fumar funciona como sujeto en este caso, seleccionado como argumento a partir del verbo, por el verbo producir, y es el elemento que concordaría con el verbo producir. Noten sin embargo que fumar no tiene valores de persona y número, es un infinitivo en definitiva. Por lo que en este caso el verbo producir se realiza con valores por defecto de tercera singular. Bien. Tercera singular, produce. Y así es como sabemos que este elemento fumar funciona como sujeto. A su vez, si reemplazamos fumar por un pronombre o por un sintagma nominal,
ese sintagma nominal debería concordar con el verbo producir. Por ejemplo, podríamos reemplazar fumar por sintagma nominal como esas cosas. Podríamos decir, esas cosas producen cáncer. Lo que nos indica que esa posición que está ocupando el sintagma verbal fumar es la posición de sujeto. Lo que tienen que notar es que estos sintagmas verbales encabezados por un infinitivo, que son los que estamos viendo ahora, a su vez ese infinitivo puede seleccionar sus propios argumentos y también puede recibir adjuntos. ¿Okay? No necesariamente tiene que ser un infinitivo solo, como en el caso de fumar, sino que bueno, ese sintagma verbal puede recibir muchos elementos adentro, puede alojar muchos constituyentes que se interpreten con respecto al infinitivo y no con respecto al núcleo de, digamos, con respecto al núcleo predicativo de la oración más grande. Tomen como, por ejemplo, el ejemplo 19. Cosmo quiere nadar. Bien, donde tenemos un agente, bueno, en este caso es un experimentante, el experimentante del verbo querer es Cosmo, que funciona como el sujeto de querer, y a su vez quiere selecciona un tema, algo que es querido, que se realiza en este caso con un sintagma verbal que tiene adentro únicamente un núcleo infinitivo, que es nadar. Cosmo quiere nadar. Bien. Esto es bastante simple, tenemos un infinitivo básicamente que funciona como objeto directo del verbo querer. Pero no necesariamente este objeto directo tiene que ser únicamente un infinitivo, sino que podemos tener un sintagma verbal encabezado por un infinitivo que es más complejo que, bueno, simplemente el infinitivo. Podemos tener Cosmo quiere comprar un libro. Nuevamente, Cosmo sujeto, quiere selecciona un tema que va a funcionar como objeto directo en este caso. En este caso, todo el objeto directo es comprar un libro. Y adentro de este objeto directo, todo esto es un objeto directo, tenemos un verbo, que es comprar, que tiene su propio objeto directo, un libro. Bien. O sea que tenemos el objeto directo del verbo querer, que es un sintagma verbal, y dentro de este sintagma verbal lo que tenemos es un verbo que selecciona un objeto directo. Bien. Pueden notarlo porque podemos reemplazar un libro por el pronombre clítico lo, y podríamos decir algo así como Cosmo quiere comprarlo. Bien. A su vez podemos tener un sintagma verbal aún más complejo, en este caso que tenga tanto un objeto directo como un objeto indirecto. Nuevamente, quiere, selecciona un tema, que en este caso va a funcionar como objeto directo. Lo que tenemos adentro es un verbo, comprar, que va a seleccionar un objeto directo, un libro, este es un OD, y un objeto indirecto a Eliana, OI. Noten que acá tenemos el clítico le que aparece pegado al infinitivo, pero aún así también funciona como objeto indirecto. Bien. Cuando tenemos los verbos no finitos, como bueno, en particular los infinitivos, los clíticos aparecen a la derecha del elemento y se escriben, digamos, pegados al verbo. Pero sigue siendo el clítico de dativo de objeto indirecto le en este caso y tenemos que marcarlo como objeto indirecto. Lo mismo si tuviéramos comprarlo, ese lo sería objeto directo. Bien. Lo crucial es que noten que tenemos un objeto directo, comprar un libro Eliana, que es un sintagma verbal, y ese sintagma verbal a su vez tiene un objeto directo y un objeto indirecto adentro. No solamente podemos tener argumentos como un objeto directo y un objeto indirecto, también podemos tener adjuntos. En este caso, Cosmo quiere, y todo esto es el objeto directo. Comprarle, verbo, le, objeto indirecto, un libro, objeto directo. A Eliana, objeto indirecto, inmediatamente un adjunto temporal. Bien, tienen que prestarle atención a eso. Que adentro de estos sintagmas verbales también tenemos que reconocer que hay una estructura organizada alrededor del núcleo de ese sintagma verbal. Noten que el infinitivo no puede tener un sujeto propio ya que no tiene flexión verbal finita. Bien. O sea, tenemos acá, básicamente lo que tenemos acá en un sentido bastante laxo son oraciones que no están completas. ¿En qué sentido no están completas? Tenemos el verbo comprar, que en este caso, por ejemplo, tiene un adjunto, tiene un objeto directo y un objeto indirecto. Lo que le falta al verbo comprar en este caso es un sujeto. Bien. No sabemos, si miramos solamente el sintagma verbal, bueno, nos falta el sujeto, aquel que realiza la compra en este caso, el agente. Nos falta un rol temático. Bien. Pero crucialmente no podemos tener un agente, más bien no podemos tener un sujeto dentro de este sintagma verbal por una razón muy simple. ¿Por qué? Porque tenemos un sintagma verbal, tenemos un verbo que es no finito.
Si tenemos un verbo que es no finito, es un verbo que no tiene flexión verbal, un verbo que no establece concordancia con un sujeto. O sea, si no tenemos concordancia, si no tenemos flexión verbal, no podemos tener un sujeto para este verbo. O sea, comprar en este caso no tiene un sujeto porque no tiene flexión verbal. Y como no tiene flexión verbal, no va a concordar con un constituyente que nosotros podamos decir ese es el sujeto. Lo que va a pasar en estos casos es que nosotros vamos a interpretar el argumento faltante de estos sintagmas verbales a partir de dos maneras. Hay dos maneras de interpretar, de interpretar este argumento que nos está faltando. Noten que el verbo comprar, en este caso, selecciona tres argumentos. Un agente de la compra, un tema, aquello que es comprado, y un beneficiario, aquel a quien se le da lo comprado. El beneficiario es Eliana en este caso, el tema es el libro, y adentro de este sintagma verbal no tenemos quien realice el rol temático de agente. Pero ustedes me dirán, la persona que se interpreta como agente en este caso es Cosmo. Cosmo en este caso se interpreta, si se quiere, con dos roles temáticos. Cosmo es tanto el experimentante de querer, como también aquel que se interpreta como el que iba a comprar o el que va a comprar inmediatamente el libro. O sea, cuando decimos Cosmo quiere comprarle inmediatamente un libro a Eliana, es que Cosmo quiere que Cosmo compre un libro inmediatamente para Eliana. Bien. Esa es una de las estrategias a partir de las cuales interpretamos el argumento faltante de este sintagma verbal. Lo interpretamos como... interpretamos que el argumento faltante es el sujeto o uno de los argumentos del verbo principal, en este caso de querer. A comprarle le falta un agente, interpretamos que ese agente va a ser Cosmo. Bien, esto va a ser el agente. Lo mismo en Cosmo quiere nadar. Nadar es un verbo intransitivo que selecciona un agente, aquel que nada. Dentro de este sintagma verbal no tenemos ningún agente. El que se va a interpretar como agente es justamente Cosmo, que es el sujeto del verbo querer. Bien. Esa es una de las estrategias para asignarle una interpretación a estos infinitivos. Crucialmente esta interpretación se va a dar sobre todo cuando estos sintagmas verbales funcionen como objeto directo, como término de una preposición, pero en algunos casos también vamos a tener que la interpretación del argumento faltante dentro de estos sintagmas verbales va a ser un elemento arbitrario, una entidad arbitraria, que va a suceder en casos como fumar produce cáncer. Si yo digo fumar produce cáncer, bien, no es que una persona en particular que fume, eso produce cáncer, sino que estamos interpretando que fumar a nivel general, sea quien sea el agente de ese acto de fumar, produce cáncer. Bien. Una entidad arbitraria en ese caso que se interpreta como el agente de fumar. Quien quiera que fume, esa acción de fumar produce cáncer. Lo mismo con hablar con Cosmo es aburrido. Bien. El verbo hablar selecciona un agente y un tema. Alguien que habla con otra persona. Bien. En este caso no tenemos al agente del verbo hablar. Bien. No tenemos un agente explícito que sea el que en este caso hable con Cosmo. La interpretación que tenemos es que sea quien sea que hable con Cosmo, ese evento de hablar con Cosmo va a ser aburrido. Bien. Entonces es algo que les menciono solamente como para que no se pierdan tratando de encontrar dónde está el argumento del verbo hablar en estos casos. En muchos casos simplemente no lo van a encontrar porque va a ser una entidad arbitraria que, bueno, no va a estar realizada sintácticamente dentro de la oración. Bien. Van a tener varios casos como para analizar esto de acá al examen, así que se van a familiarizar bastante con este tipo de sintagmas verbales de infinitivo. No se preocupen si esto les resulta complicado en este momento. Crucialmente, nosotros podemos cometer el error de confundir una construcción de perífrasis verbal, como la de 20a, con una construcción en la cual tenemos un sintagma verbal de infinitivo. ¿Por qué? Porque ambas construcciones son bastante parecidas. En 20a tenemos Cosmo pudo venir, en 20b tenemos Cosmo prometió venir. Como notarán, son construcciones que superficialmente se parecen bastante. Tenemos Cosmo más verbo conjugado más infinitivo en ambos casos. Sin embargo, en 20a pudo venir, tenemos una perífrasis modal. En 20b lo que tenemos es que venir es el objeto directo del verbo prometer. Bien. Crucialmente, en 20a, en el análisis sintáctico, marcamos que pudo venir es el verbo, o sea, marcamos como que hay una perífrasis verbal. En 20b, el análisis es totalmente distinto, tenemos que marcar que venir es el objeto directo.
Hay básicamente dos pistas que ustedes tienen que seguir para identificar, para distinguir estos casos. Di Tullio reconoce varias. Nosotros vamos a detenernos sobre todo en dos, pero lean Di Tullio y vean la lógica de todos los argumentos que ella elabora. Nosotros vamos a seguir básicamente dos que son como los más claros, los más directos, si se quiere. En primer lugar, los auxiliares no pueden recibir adjuntos o ser negados. Y esto se sigue del hecho de que los auxiliares, como poder en este caso, no son verbos léxicos que seleccionen argumentos y que restrinjan la aparición de elementos que son adjuntos. ¿Bien? El núcleo predicativo de la oración es el verbo léxico, en este caso venir. Y es con respecto al verbo venir que nosotros vamos a agregar adjuntos. O sea, los adjuntos van a interpretarse con respecto al verbo venir y no con respecto al verbo poder, que es simplemente un auxiliar. Bien. Así, por ejemplo, vamos a poder tener una oración como ayer propuse viajar hoy día, donde ayer se interpreta con respecto al verbo proponer. Estoy acá. Ayer propuse viajar hoy día. Ayer propuse viajar hoy día, donde el verbo ayer modifica al verbo proponer y hoy día modifica al verbo viajar. Bien, tenemos el verbo proponer, que es el verbo principal, si se quiere, que recibe un adjunto temporal ayer, y viajar, que es el objeto directo, que es parte del objeto directo del verbo proponer, que se interpreta como, es el tema del verbo proponer, es lo que se propuso, viajar hoy día. Y en este caso, viajar recibe un adjunto que es hoy día. Bien, entonces podemos decir, ayer yo propuse viajar hoy día. Bien, lo que se propuso fue viajar hoy día, ese es el objeto directo del verbo proponer. Y notarán que esto se puede decir. Ayer propuse viajar hoy día. En cambio, lo que no podemos hacer es tener este tipo de doble modificación si tenemos un auxiliar. Por ejemplo, ayer Cosmo debió viajar hoy día. Lo que tenemos es el auxiliar deber y luego tenemos el verbo léxico viajar. Viajar está modificado por el adjunto hoy día. Y lo que no podemos hacer es interpretar ayer con respecto a debió. ¿Por qué? Porque debió en este caso es simplemente un auxiliar. No es un verbo léxico que se interprete semánticamente como el núcleo predicativo de la oración. Y por eso no podemos decir ayer Cosmo debió viajar hoy día. Porque suena raro. Bien, suena como que estamos diciendo dos cosas contradictorias. Justamente porque tenemos un solo núcleo predicativo en esta oración, que es viajar. Yo no pude haber viajado ayer y viajar hoy día al mismo tiempo. No puedo agregarle los dos modificadores al verbo viajar al mismo tiempo. Viajar es el único verbo en este caso que funciona como núcleo predicativo. En el otro caso que habíamos visto, que es este, ayer propuse viajar hoy día, tenemos dos núcleos predicativos. El núcleo predicativo principal, que es el verbo proponer, que está siendo modificado por el adverbio ayer. Este verbo proponer tiene un objeto directo, que es viajar hoy día, y hoy día en este caso es un adjunto del verbo viajar, no del verbo proponer. Y de esa manera es que en este caso no tenemos una contradicción. Bien, porque hoy día modifica viajar y ayer modifica proponer. La propuesta fue ayer y la propuesta era de viajar hoy día. Bien. Lo mismo podemos tener con respecto, el mismo tipo de efecto podemos tener con respecto a la negación. Por ejemplo, si yo tengo un verbo principal como prometer que selecciona un objeto directo, que en este caso es no comer ensalada, yo pude no prometer no comer ensalada. Todo eso es el objeto directo. Bien, donde tenemos el verbo prometer, que encabeza este sintagma verbal, que tiene su propio objeto directo y tiene su propia negación. Bien. O sea, yo no prometí no comer la ensalada. Bien. Tenemos la negación del verbo prometer y la negación del verbo comer. Cada uno de los verbos léxicos tiene su propia negación. Bien. Y por eso es que podemos decir, yo no prometí no comer la ensalada. Notarán que es algo que se puede decir. Sin embargo, si tenemos un verbo auxiliar, si tenemos una perífrasis verbal, eso ya no es tan fácil de hacer. Eso es lo que sucede en este otro caso. No empecé a no comer la ensalada, que es incluso difícil de leer. En este caso tenemos una perífrasis verbal que es empecé a comer. Y en este caso lo que estoy intentando hacer es negar tanto el verbo empezar como el verbo comer. Y eso suena raro, básicamente porque yo no puedo negar el empezar en este caso porque empezar es un auxiliar. Y además, como esto es una perífrasis verbal, yo no le puedo meter elementos en el medio como, por ejemplo, puede ser una negación. ¿Bien? O sea, no puedo negar doblemente el auxiliar y el verbo léxico. Solamente puedo introducir una negación porque, en definitiva, el núcleo predicativo de mi oración es uno solo, que en este caso es comer. Bien.
Bien, ese es el punto entonces, que los auxiliares no pueden recibir adjuntos o ser negados, a diferencia de los verbos plenamente léxicos como prometer que seleccionan un infinitivo como argumento. Bien, en este caso sí podemos negar cada uno de ellos o asignarles adjuntos a cada uno de ellos. Esta es una prueba y la prueba que ustedes van a realizar más fácilmente, calculo yo, es que las perífrasis no admiten reemplazar el verbo no finito por pronombres o sintagmas nominales. Bien. Porque, por ejemplo, si tenemos una perífrasis verbal, estamos diciendo que todo esto es una unidad de carácter verbal, todo eso es básicamente el verbo de la oración. Yo no puedo reemplazar una parte del verbo de la oración por un pronombre o por un sintagma nominal. Eso me va a dar un resultado agramatical. ¿Bien? O sea, por ejemplo, supongan que yo digo algo así como suelo nadar. ¿Bien? Que es algo que podemos decir, eso es una perífrasis verbal. Es una perífrasis aspectual con soler, suelo, nadar. ¿Bien? Yo no puedo reemplazar nadar en ese caso por un pronombre acusativo. No puedo decir yo lo suelo. Suena raro. ¿Bien? Pero en cambio, si tenemos un verbo como prometer, si yo tengo algo así como yo prometo nadar, ¿bien? Nadar es el objeto directo de prometer, yo en ese caso sí puedo decir, a partir de yo prometo nadar, puedo decir yo lo prometo. ¿Bien? O sea, podemos tener esta oposición que tenemos acá. No podemos reemplazar parte de la perífrasis verbal con un pronombre, pero sí podemos reemplazar el objeto directo del verbo prometer con un clítico acusativo en este caso. Como les dije, no en todos los casos van a poder realizar el reemplazo por un clítico acusativo, porque los clíticos acusativos, son pronombres personales y los pronombres personales típicamente refieren a entidades, a cosas. Bien, y en este caso estamos hablando de acciones como los sintagmas verbales que pueden ser nadar, por ejemplo. En esos casos, en algunos casos vamos a realizar el reemplazo por otro pronombre que no sea lo. Vamos a realizar el reemplazo por un pronombre como eso. Y en esos casos tampoco podemos reemplazar parte de la perífrasis por eso. Supongan que tenemos la oración como algo así como a partir de esto que tenemos acá. Cosmo puede nadar. Que es una oración bien formada. Ustedes pueden determinar si nadar es el objeto directo o no de poner a partir de reemplazarlo por un pronombre como eso. Y decir cómo puede eso es raro. Bien. En cambio, si tenemos un verbo como pensar que selecciona un sintagma verbal como objeto directo, podemos tener algo así como cómo piensa nadar. Bien. En ese caso puedo reemplazar nadar por un pronombre como eso y puedo tener cómo piensa eso. Bien. Lo mismo por un reemplazo por un sintagma nominal. Supongan cómo va a venir, o cómo va a comprar lechuga, o cualquiera sea el sintagma verbal con infinitivo que estén considerando. Ustedes pueden intentar reemplazar ese sintagma verbal que aparece después de a por un sintagma nominal como esas cosas. Y si esto es una perífrasis verbal, ese reemplazo no va a funcionar. No pueden decir cómo va a ciertas cosas, cómo va a esas cosas. Horrible. Pero si tenemos, por ejemplo, una oración como cómo quiere comprar lechuga sí lo podemos reemplazar por un sintagma nominal como esas cosas y podemos decir cómo quiere esas cosas. Bien. Entonces, con los auxiliares y con las perífrasis verbales en general, no podemos modificar el auxiliar a partir de adjuntos o no podemos negar el auxiliar. Y a su vez no podemos reemplazar el verbo léxico al lado del auxiliar por un pronombre o por un sintagma nominal. Eso solamente lo podemos hacer si tenemos un sintagma verbal que funciona como, por ejemplo, objeto directo. Bien. Nos recuerden que estas pruebas también las pueden adaptar a casos en los cuales el sintagma verbal funcione como sujeto o funcione como complemento de una preposición. Eso lo vamos a tener como ejercicios que vamos a realizar juntos el próximo martes. Por ahora, esto es todo lo que les quería contar en esta clase. Veamos qué fue lo que introdujimos hoy. En esta clase discutimos el análisis sintáctico de las llamadas perífrasis verbales, presentamos la noción de verbo auxiliar, vimos que hay distintos tipos de perífrasis verbales y ejemplificamos cada caso. Mostramos que los sintagmas verbales encabezados por un infinitivo pueden aparecer con funciones sintácticas que típicamente corresponden a sintagmas nominales. Dijimos sujetos, objetos directos y complementos de preposición.
Vimos que estos sintagmas verbales pueden alojar sus propios argumentos y adjuntos. Y discutimos cómo distinguir entre las perifrasis verbales y los sintagmas verbales de infinitivo que funcionan como objeto directo. Bien. Como actividades relativas a esta clase, tienen que leer las páginas del manual de Ditulio, de la 239 a la 248, poquito, 9 páginas. Tienen que resolver las actividades correspondientes a esta clase. Y además tienen que resolver los ejercicios de autoevaluación que también van a estar adjuntos a esta clase. Sin más, me despido y nos veremos el próximo martes. Hasta luego.